En una universidad de Japón, el profesor Kanji Yakutani trabajaba sin descanso en su laboratorio. Su colega Matsumoto lo interrumpió para avisarle que había llegado un representante de una compañía farmacéutica interesado en discutir una investigación conjunta. Kanji, ocupado con sus experimentos, le pidió a Matsumoto que recibiera al visitante y lo llevara a la sala de reuniones. Durante el trayecto, el representante comentó lo admirable que era el trabajo del profesor, un investigador de primera clase, cuyo esfuerzo podría salvar a innumerables pacientes en el futuro. Aquellas palabras reflejaban la dedicación de Kanji, pero también el peso de su agotadora rutina. Poco después, al intentar levantarse de su silla, Kanji sintió mareo y debilidad. Recurrió rápidamente a un par de suplementos energéticos, pero la fatiga era demasiado evidente. En su escritorio, una fotografía atrajo su mirada, la de su hermana menor, Chiyu. Años atrás, ella había muerto víctima de un tumor cerebral. De niño, Kanji no pudo hacer nada más que consolarla cuando le preguntaba si algún día sanaría con la medicina. La impotencia de no poder salvarla lo persiguió siempre y lo llevó a dedicar su vida a la farmacología, decidido a crear tratamientos más efectivos para evitar que otros pasaran por lo mismo. Esa noche, continuó trabajando sin descanso, procesando compuestos y tomando apenas una siesta de 45 minutos. Antes de cerrar los ojos, soñó con algún día dirigir su propia farmacia y atender directamente a los pacientes. Sin embargo, al amanecer, Matsumoto entró en el laboratorio y encontró el cuerpo sin vida de Kanji, víctima del agotamiento. Entonces ocurrió lo inesperado. Kanji abrió los ojos en una habitación desconocida. Frente a él había una doncella que celebraba su despertar. Confundido, intentó hablar y se sorprendió con la voz que salió de su boca. No era la suya. Aturdido, se levantó tambaleándose y se acercó a la ventana. Allí descubrió una ciudad que parecía salida de un cuadro medieval. La criada, al notar su desconcierto, le explicó que había sido alcanzado por un rayo y que llevaba tiempo inconsciente. Poco a poco, él comprendió la verdad. Había muerto en Japón y ahora ocupaba el cuerpo de Pharma de Médicis, el hijo menor de una familia noble. La doncella se presentó como Charlotte Sawyer y atribuyó su confusión a la pérdida de memoria causada por el rayo. Desde ese momento, el prota comenzó a descubrir su nueva vida. Charlotte lo ayudó a quitarse los vendajes y, al hacerlo, reveló en sus brazos un extraño símbolo, el brazo sagrado de los Panacteos, considerado un don divino. El prota lo confundió con una simple figura de Lichtenberg, pero pronto entendió que ese poder estaba ligado a algo mucho mayor. Durante un recorrido por la mansión, Charlotte le habló de la familia Médicis. Bruno, el padre y archiduque, además de presidente del colegio local; Beatrice, la madre; Palle, el hermano mayor que estudiaba en el extranjero; y Blanche, la hermana menor. La doncella también advirtió que debía recordar rápidamente el uso de las artes divinas, pues de lo contrario podría ser motivo de vergüenza y hasta expulsión de la finca. En su habitación, el prota experimentó con aquel poder. Concentrándose en la forma del agua, hizo brillar las marcas de sus brazos y generó un torrente que casi inunda la estancia. Corrió hacia la ventana para expulsarlo, justo cuando Charlotte lo vio desde el jardín. Ella, aunque empapada, se alegró al creer que había recuperado el dominio de sus artes divinas. Con más pruebas, el prota descubrió la verdadera naturaleza de sus habilidades. Podía crear y eliminar sustancias siempre que conociera sus compuestos químicos. Era un poder que no se ajustaba a las reglas de aquel mundo, donde el conocimiento médico permanecía estancado en un nivel similar al de la Europa medieval. Más tarde, se reunió con su familia en la cena. Bruno, Beatrice y Blanche mostraron alivio al verlo recuperado. Para mantener las apariencias, el prota aseguró que todo estaba bien y se esforzó por adaptarse al papel del niño que ahora era. Su padre lo evaluó pidiéndole la preparación de un ungüento medicinal, y al aprobar la prueba, le permitió continuar sus estudios bajo la guía de Eleonore Bonnefoy. Eleonore, sin embargo, comenzó a notar rarezas en él. Su carácter tranquilo, su falta de encanto y su forma de hablar no coincidían con el Pharma que conocía. El prota justificó esos cambios mencionando el rayo, y la tutora decidió entonces enseñarle artes divinas en lugar de medicina. En una lección junto al río, Eleonore le prestó su varita y le pidió invocar una lanza de agua. El prota lo hizo, pero el resultado fue descomunal. Una gigantesca lanza que casi la arrolla. Atónita, Eleonore midió el maná del prota con un divinómetro. El artefacto no soportó la energía y se sobrecargó.
Al ver la marca sagrada en sus brazos y comprobar la magnitud de su poder, comprendió que estaba ante algo imposible de explicar. El prota intentó restarle importancia, pero ella le advirtió que debía mantener ese secreto oculto. De regreso a la mansión, el prota ayudó a Eleonore, que había perdido sus lentes. En un intento por facilitarle la visión, activó accidentalmente un poder en su ojo, descubriendo una deformación en el dedo de la tutora. Aquella demostración terminó de inquietarla. Su miedo se multiplicó al darse cuenta de que el prota no proyectaba sombra alguna. Presa del pánico, rogó clemencia y huyó aterrorizada, dejando al prota con más preguntas que respuestas sobre su nueva existencia. El padre del prota, Bruno de Médicis, le informa que su tutora, Eleonore Bonnefoy, está ausente por un resfriado. También le pregunta si ocurrió algo que explique su repentina baja. El prota recuerda el enorme poder de su lanza de agua, la reacción aterrada de su maestra y el hecho de que ella descubrió que no tenía sombra, pero decide guardar silencio. Bruno le entrega una carta y una poción para que se las lleve a Eleonore. El prota, al analizar la poción, concluye que apenas funcionará como un simple suplemento nutritivo. Con sus conocimientos, prepara además una pequeña dosis de acetaminofén y un ungüento para ayudarla de verdad. Al llegar a la finca de Eleonore, la encuentra con una armadura puesta, convencida de que el prota ha ido para matarla y silenciarla. Él lo niega con firmeza. Le ofrece la medicina, pero ella sospecha que se trata de veneno. 2 veces rechaza sus intentos, temerosa de que todo sea un engaño. El prota insiste, explicándole que la necesita como maestra para seguir aprendiendo artes divinas, ya que no existen registros escritos de esas técnicas. Aún así, Eleonore desconfía, rogándole clemencia a cambio de guardar silencio sobre sus secretos. El prota comprende sus dudas y, además de la medicina, le entrega un ramo de flores cerúleas, como muestra de su sinceridad. Conmovida, Eleonore se tranquiliza poco a poco y, recordando que Panacteos es considerado un dios pacífico, decide tomar la medicina. Al día siguiente, regresa a la mansión Médicis para continuar con las lecciones del prota. Aunque todavía lleva armadura, asegura que es solo una medida de precaución. Agradecida por el ramo de flores, lleva al prota a una isla desierta para entrenar sus artes divinas. Allí, a pesar de los obstáculos, se muestra decidida a ayudarlo a controlar sus abrumadores poderes. Tiempo después, el prota aprovecha un descanso en la mansión para observar y saludar al personal. Gracias a su ojo divino, diagnostica pequeños males y dolencias en los sirvientes. Piensa que si logra volverse indispensable para ellos, quizá nadie lo traicione cuando se sepa la magnitud de sus habilidades. Decide empezar con Charlotte, a quien trata las manos agrietadas creando una crema heparoide y un pequeño esteroide. La doncella queda encantada con la eficacia de la medicina y le pregunta si su madre y el resto del personal también podrían recibir ayuda. El prota acepta, atendiendo cada caso con cuidado. La reacción de los sirvientes es de asombro y gratitud, ya que nunca antes habían recibido atención médica. Charlotte, sorprendida, comenta que eso es lógico. Solo los nobles acceden a tratamientos profesionales. El prota se horroriza al confirmar esa injusticia y se reafirma en su convicción de que la medicina debe estar al alcance de todos, sin importar su estatus. Charlotte le desea suerte en esa misión. No pasa mucho tiempo antes de que Blanche, la hermana menor del prota, caiga enferma con varicela. Por seguridad, debe ser aislada durante 3 semanas. Bruno insinúa que el prota puede visitarla porque ya padeció esa enfermedad, aunque advierte que existe riesgo de recaída. Lo sorprende el amplio conocimiento médico de su padre, pero pronto nota que Bruno empieza a toser con cierta frecuencia. Decidido a ayudar a Blanche, el prota prepara aciclovir y lo esconde en un macaron para que ella lo consuma sin desconfianza. Cuando Blanche pregunta cómo conoce esa medicina, él asegura que lo aprendió en los libros de Bruno. Al verla rascarse, le advierte sobre el peligro de propagar el virus, pero como ella no entiende el término, lo describe como un espíritu maligno. Permanece a su lado, cuidándola, alimentándola con manzanas y consolándola. Blanche, enternecida, percibe un cambio en su hermano. Se muestra más amable que antes. Aunque lo nota diferente, no le importa, pues lo adora profundamente. El prota, al observarla, no puede evitar recordar a Chiyu Yakutani, su hermana fallecida en su vida pasada. La memoria lo conmueve hasta las lágrimas. Tras unos días de cuidados, Blanche se recupera por completo. Bruno le pregunta por la rápida mejoría, pero ella guarda el secreto del prota.
Mientras tanto, él empieza a trabajar en un microscopio de mano con la intención de mostrar a Blanche la existencia de bacterias y otros organismos invisibles. Reflexiona sobre sus dones y su conocimiento, preguntándose si tener tanto poder oculto traerá consigo desventajas inevitables. Es entonces cuando Simon lo llama. Bruno lo requiere. Su padre ha recibido una petición muy especial. El prota deberá presentarse ante la reina. El prota acompaña a su padre, Bruno de Médicis, hasta el Palacio Real. La salud de la reina Elizabeth II empeora rápidamente y la corte necesita respuestas urgentes. Durante el trayecto, el prota nota la fuerte tos de Bruno, pero no tiene ocasión de usar su ojo divino. En el palacio se encuentran con Claude de Chauliac, médico jefe de la corte, y luego con la propia reina. El prota observa con atención las pruebas de diagnóstico que realiza su padre, todas guiadas por el estudio de las estrellas. Bruno asegura a la reina que se recuperará, pero el prota comprende lo que en realidad está sucediendo. No la están tratando, la están preparando para un ritual de eutanasia. Con determinación, activa su ojo divino y confirma su sospecha. La reina sufre de tuberculosis, conocida allí como la muerte blanca. Por un instante duda si intervenir o no, hasta que entran el príncipe Louis y su criado Noah. Al ver a su madre en estado crítico, Louis rompe en llanto. Movido por ello, el prota se adelanta y anuncia que existe una nueva medicina capaz de combatir la muerte blanca. De inmediato intentan hacerlo callar, pero la reina lo escucha y, contra toda expectativa, acepta ponerse bajo el cuidado del prota. Decidido, se encierra en un laboratorio improvisado. Allí comienza a formular un cóctel de 4 fármacos: isoniazida, piracinamida, etambutol y rifampicina. Empieza con la rifampicina, analizando su estructura molecular y extrayéndola con precisión gracias a su habilidad divina. En ese momento irrumpe Bruno, exigiendo que se detenga. El prota queda sorprendido. Su padre conoce la enfermedad y la llama por su verdadero nombre. Bruno lo elogia como farmacéutico brillante, pero insiste en que lo que está creando podría ser veneno. El prota responde con firmeza: la cura existe, y Bruno también deberá tomarla porque se ha contagiado al atender a la reina. Al intentar reproducir nuevamente la rifampicina, Bruno usa sus artes divinas para detenerlo. Le advierte que, si no puede explicar con claridad lo que produce, lo declarará veneno. Cuando Bruno vuelve a atacarlo, el prota levanta una barrera de hielo para protegerse. Su padre, atónito, lo interroga. ¿Quién es en realidad y qué pretende hacer? El prota señala un libro cercano y revela que su conocimiento proviene de aquel tomo que apareció en un sueño, tras el rayo que lo alcanzó. Bruno reconoce en el brazo de su hijo la marca sagrada de Panacteos, prueba de que los dioses lo han bendecido. Aún así, se niega a administrar él mismo la medicina a la reina. Si el prota cree en ella, deberá entregarla con sus propias manos y aceptar las consecuencias. El prota asiente, disipa la barrera y continúa con su labor. Mientras lo observa, Bruno recuerda cómo su hijo solía llorar en el laboratorio cada vez que cometía un error. Ahora lo contempla en silencio, cuestionándose si aquel sigue siendo el mismo niño. Con el tratamiento listo, el prota regresa a la habitación de la reina, protegido con una máscara. Claude duda y sugiere que Bruno detenga a su hijo, pero Bruno responde que en esa sala no hay nadie con mayor habilidad que el prota. Entonces, el prota presenta un invento sorprendente: un microscopio de mano. Coloca en él una muestra tomada de la reina y la invita a observar. Ante los ojos incrédulos de todos, aparecen las bacterias que causan la muerte blanca. Claude y los médicos quedan impactados. El prota explica que, con un tratamiento constante de 6 meses usando los medicamentos que preparó, esas bacterias serán eliminadas. La reina, sin miedo, acepta el riesgo y confía en él. El prota prepara 2 dosis del cóctel y, para demostrar la seguridad del medicamento, bebe una delante de todos. Declara con firmeza que la muerte blanca ya no será incurable. Los nobles farmacéuticos lo rodean, exigiendo respuestas, pero la reina lo respalda con su decisión. Cuando Bruno y el prota regresan a la mansión Médicis, el padre reflexiona sobre su vida como médico. Siempre había intentado comprender el corazón de sus pacientes, pero nunca el de su propio hijo, al que presionó demasiado. El prota le entrega la medicina preparada para él y le explica que esta experiencia lo ayudó a entender cómo acompañar a quienes enfrentan una muerte cercana. Bruno acepta sus palabras y, por primera vez, propone compartir conocimientos como iguales. De vuelta en casa, la familia los recibe con alivio y alegría,
mientras padre e hijo estrechan un nuevo lazo de confianza. Durante los primeros meses del tratamiento de la reina Elizabeth, el prota y Bruno trabajan codo a codo, intercambiando conocimientos sobre medicamentos. Bruno le comenta que en el pasado un noble buscaba con desesperación la cura de la muerte blanca, pero él lo rechazó al no tener respuestas. El prota asegura que, aunque por ahora solo él puede elaborar la medicina, algún día hará público el método, porque está convencido de que el conocimiento médico debe compartirse para salvar vidas. Bruno le advierte que esas ideas podrían sonar peligrosas, incluso heréticas, en los oídos equivocados. También sospecha que alguien pudo haber llevado intencionalmente la enfermedad al palacio. El prota calcula la tasa de contagio y concluye que, dadas las circunstancias, la posibilidad es baja. Aún así, Bruno no puede evitar recordar a aquellos herejes que siempre ponen en riesgo al reino. Antes de una nueva visita a la reina, el criado Noah intercepta al prota y lo llena de rumores sobre la recompensa que podría recibir de parte de la emperatriz. El prota no piensa en tesoros ni títulos. Lo único que desea es abrir una farmacia en la capital, un lugar donde tanto nobles como plebeyos puedan ser atendidos por igual. Ya frente a la reina, la mujer confiesa que quizá ha perdido el derecho al trono, debilitada por su enfermedad. El prota la anima con firmeza. Tiene detrás la fe de su hijo y de su pueblo, y puede tratar esta segunda oportunidad de vida del mismo modo en que él decidió aprovechar la suya. Pasados 6 meses de tratamiento, se celebra una gran ceremonia en la corte real. La reina, completamente recuperada, recompensa a Bruno con la tierra de Marseille, mientras que al prota lo asciende de aprendiz a farmacéutico real oficial. Además, le concede permiso para cumplir su sueño, abrir su farmacia en la capital. Con ayuda de carpinteros y canteros, el prota comienza la construcción de su establecimiento. Pronto se suman Eleonore y Charlotte, que ofrecen su apoyo. Con los planos listos, todos ponen manos a la obra. Cuando llega el momento de elegir un nombre para la farmacia, el prota sugiere varias opciones, pero acaba murmurando sin querer: Farmacia del Mundo Paralelo. El comentario accidental termina convirtiéndose en el título oficial de la tienda. No todos son buenas noticias. El presidente del gremio farmacéutico, Verón, aparece con intención de menospreciar al prota y desacreditarlo. Sin embargo, su actitud arrogante choca contra la serenidad del joven, que simplemente se encoge de hombros ante las provocaciones. Cuando Verón intenta ser más agresivo, Eleonore interviene y lo expulsa sin contemplaciones. El prota contrata a Eleonore y Charlotte como parte de su equipo, pero pronto descubre un problema. Necesita a alguien confiable para llevar la contabilidad. Al regresar a casa, se entera de que Cédric Luneau, antiguo administrador, se jubila debido a los problemas en sus rodillas. El prota le ofrece curarlo a cambio de encargarse de la contabilidad de la farmacia. Al consultar con Bruno, descubre que su padre ya estaba al tanto de todo y, además, le entrega una fuerte suma de dinero como capital inicial. El prota comprende que Bruno dejó libre a Cédric precisamente para que pudiera ayudarlo, y se siente agradecido por su gesto. Finalmente, tras meses de esfuerzo, llega el día de la apertura. Con un emotivo discurso frente a nobles y plebeyos, el prota inaugura la farmacia del mundo paralelo, dispuesto a cumplir su sueño de llevar la medicina a todos por igual. Un mes después de la apertura de la farmacia del mundo paralelo, los resultados no son los esperados. Apenas unos pocos nobles y comerciantes han visitado el lugar, y las ventas son casi inexistentes. Eleonore no se sorprende. Los clientes prefieren quedarse con los boticarios de siempre, por lealtad, y los nobles valoran más la comodidad de sus antiguos proveedores. Para entender mejor la situación, Charlotte realiza una encuesta. Descubre que el problema es aún mayor. La gente común tiene miedo, desconfía de lo nuevo o simplemente no sabe leer, lo que dificulta la comunicación. El prota y su equipo empiezan a pensar en distintas ideas para superar esos obstáculos. Entretanto, el único cliente constante es Jan, que siempre pasa en busca de agua y de sus dulces de marinero, ricos en vitamina C. Poco después de su visita, los padres del prota llegan disfrazados para inspeccionar la farmacia sin llamar la atención. Tras un breve recorrido, preguntan cómo va el negocio. El prota explica la baja afluencia de clientes, y es Beatrice quien propone una alternativa: vender cosméticos. Al escucharla, el prota se entusiasma, recordando su experiencia en pruebas de cosméticos en su vida anterior. Bruno, aunque de acuerdo, pone una condición: que no se venda polvo blanco para la cara,
pues suele estar cargado de venenos como plomo y mercurio. El prota queda impresionado por el conocimiento de su padre, mientras Bruno aprovecha para halagar a Beatrice, llamándola tan hermosa como siempre. En medio de la conversación, un criado irrumpe pidiendo ayuda. Su ama ha colapsado en el carruaje. El prota acude de inmediato y encuentra a una noble desmayada, con fiebre leve y cortes en los brazos a causa de las sangrías. Tras estabilizarla, la mujer se presenta como Chloé de Chatillon. Confiesa que intentaba blanquear su piel para conquistar al hombre que amaba, pero en el proceso dañó gravemente su salud. El prota le receta un jarabe para su anemia y un antibiótico para su infección, insistiendo en que lo tome 3 veces al día. También le advierte sobre el uso de polvos blancos, aunque Chloé se resiste a renunciar a ellos. Viendo su obstinación, el prota decide preparar un maquillaje alternativo, seguro y eficaz. Una semana después, presenta el primer prototipo. El resultado sorprende al personal, y Chloé queda encantada. Aunque se pierde en las explicaciones científicas del prota, agradece profundamente poder embellecerse sin arriesgar su vida. Eleonore, al ver el potencial de este invento, recomienda que el prota hable directamente con la reina sobre los peligros del plomo y el mercurio. El nuevo cosmético causa sensación. En poco tiempo, la ciudad entera se obsesiona con el maquillaje del prota. Jan, divertido, comenta la repentina popularidad de la farmacia, pero pronto surge un nuevo problema. La demanda supera con creces la capacidad de producción. Chloé, consciente de ello, ofrece una solución práctica. Propone abrir una tienda filial independiente bajo la dirección del prota, ofreciendo financiarla y contratar al personal necesario. Con la ayuda de Cedric, el prota acepta. Así nace Medique Cosmetics, y el prota queda maravillado al ver la magnitud de la nueva tienda. Chloé le presenta al personal mujeres farmacéuticas mayores que habían perdido sus empleos tras convertirse en madres. Al escucharlas, el prota se inspira en implementar una política pionera, una licencia de maternidad y familiar que proteja a las trabajadoras. Charlotte, por su parte, organiza una nueva encuesta, esta vez repleta de comentarios positivos. Tiempo después, el prota visita a la reina Elizabeth. La soberana ya ha oído hablar de sus cosméticos y quiere conocer de primera mano sus futuros proyectos. El prota le muestra un brillo labial medicado, y ella, tras probarlo, queda fascinada. Convencida del peligro de los polvos tradicionales, emite un edicto real prohibiendo el uso de compuestos de mercurio y plomo en cosméticos. No obstante, también advierte al prota, debe compartir sus métodos de producción, de lo contrario, estaría creando un oligopolio peligroso. El prota acepta sin dudarlo, convencido de que el conocimiento debe difundirse. Por último, la reina le aconseja elevar sus precios, para que los comerciantes locales no quiebren ante la competencia. Una vez más, el prota asiente, decidido a equilibrar la innovación con la justicia. Durante el verano, la familia de Médicis viaja a Marseille para disfrutar de unas vacaciones. Mientras Bruno atiende asuntos comerciales y escucha los informes de sus subordinados, incluidos los del reino de Neder, el prota recibe permiso para ir a la playa. Allí lo esperan Charlotte y Blanche, ansiosas por nadar. Al principio, el prota duda, preocupado por su seguridad, pero termina cediendo. Les permite al menos mojarse los pies. Eleonore también decide acompañarlas al agua. Mientras observa la escena, el prota recuerda con nostalgia su vida anterior, en especial a su hermana menor, quien nunca tuvo la oportunidad de nadar. Pero la tranquilidad dura poco. Una ola enorme arrastra a Blanche mar adentro. Sin pensarlo, el prota corre hacia el agua y se lanza al rescate, con Eleonore siguiéndolo de cerca. La niña desaparece bajo las olas, y el prota revive el trauma de no haber podido salvar a su hermana en su vida pasada. Desesperado, libera su poder divino. Abre un hueco en el mar, apartando una gran masa de agua. Con esfuerzo logra rescatar a Blanche y llevarla a la orilla, junto a Charlotte y Eleonore. La niña rompe en llanto, aterrada por lo vivido, mientras Eleonore contempla asombrada la magnitud de los poderes del prota. Él, por su parte, siente un profundo alivio al ver que su hermana está a salvo esta vez. Esa noche, al acostarse, reflexiona con inquietud. Si hubiera perdido el control, pudo haber secado a todos los presentes junto con el mar. En ese momento, Charlotte entra en su habitación. Conmovida, le confiesa lo impresionada que quedó al ver sus habilidades. El prota le responde con sinceridad. Se alegra de que ella haya permanecido en la orilla, porque también la considera parte de su familia.
Sus palabras hacen llorar a Charlotte, quien abandona la habitación conmovida, mientras ambos quedan más unidos que nunca. En otra parte, bajo una noche lluviosa, Salomón escucha rumores sobre la proeza del prota y, convencido de que es un hereje, empieza a tramar cómo eliminarlo. De vuelta en la capital, la farmacia abre sus puertas y el trabajo no da tregua. Entre los clientes aparecen dos caballeros vestidos con túnicas blancas. El prota intenta atenderlos, pero ellos se marchan sin pedir nada. Eleonore, con ojo atento, advierte que solo estaban interesados en observar al prota, y que su atuendo revela que son sacerdotes del templo. Inquietos, Charlotte y el prota deciden informar a los guardias sobre el extraño encuentro. A la mañana siguiente, un incidente sacude la farmacia. Un caballo con los ojos vendados embiste el lugar arrastrando un carro lleno de sedimentos. Justo había ocurrido un cambio de turno en la guardia, lo que hace sospechar de una emboscada. Bruno, furioso, lo considera un acto de guerra y envía hombres a investigar. El prota sospecha de los sacerdotes del templo o incluso del gremio de farmacéuticos, pero prefieren no actuar con precipitación. Junto a Cedric, el prota inspecciona los daños. Para su alivio, nadie resultó herido, y pronto trabajadores y vecinos se organizan para reparar el lugar. Jan también llega con refuerzos, y entre todos limpian los restos. El prota agradece profundamente la solidaridad de la comunidad, mientras Cedric señala que los pacientes que no puedan ser atendidos allí podrán ir a Medique Cosmetics, donde ya están Eleonore y Charlotte. En medio de la recuperación, una mujer aparece rogando ayuda para su padre enfermo. El prota, fiel a su deber, acepta sin dudarlo y la acompaña a caballo hacia el campo. Sin embargo, al llegar a una zona apartada, la mujer desaparece misteriosamente. De pronto, el prota se ve rodeado. Es la Inquisición de la Iglesia, comandada por Salomón en persona. En un flashback, Eleonore instruye al prota sobre la estructura del templo, la institución más poderosa, incluso por encima de la reina. Explica cómo éste concede las artes divinas a la nobleza y cómo la Inquisición actúa implacable contra espíritus malignos o herejes que abusan de dichos dones. De vuelta al presente, la emboscada se cierra. Salomón aparece y exige que el prota se someta. Obediente, el prota entra en un círculo vinculante, pero el hechizo fracasa. Irritados, los oficiales lanzan sus artes divinas. Uno invoca fuego, pero el prota lo sofoca creando una barrera de nitrógeno que elimina el oxígeno. Otro emplea la danza de la espada a base, y el prota responde eliminando el agua que alimenta la técnica. No deja de repetir que no quiere dañar a nadie, aunque Salomón grita la orden de acabar con él. Las ofensivas continúan, pero el prota se protege con un muro de hielo y rechaza cada ataque. Su paciencia se agota. Deseaba resolverlo sin violencia, pero lo obligan a demostrar su poder. En medio del caos, Salomón cae de su caballo y, al mirar de cerca, ve la marca sagrada en el cuerpo del prota. Impactado, recuerda la profecía. No proyecta sombra, porque es luz. Comprende entonces que aquel niño no es un hereje, sino el mismísimo Panacteos. Los oficiales, sobrecogidos, se inclinan de inmediato. Salomón, en cambio, se siente culpable y hasta está dispuesto a quitarse la vida con una daga. Antes de que cumpla su sentencia, el prota lo detiene. No quiere muertes, solo que lo dejen a él y a su farmacia en paz. Con su ojo divino, examina la lesión. Una amputación sería errónea. La verdadera solución es una reducción. Aunque la cirugía nunca fue su punto fuerte, decide actuar. Levanta una mesa de examen de piedra y anuncia que tratará a Salomón. Todos quedan perplejos. Aquel que habían llamado hereje muestra misericordia. Explica el procedimiento a Salomón, quien lo acepta convencido de estar frente a una deidad. El prota administra anestesia con una punción y prueba la insensibilidad con un bloque de hielo. Luego, realiza la reducción con éxito. La vida del inquisidor ya no corre peligro. El prota exige silencio. Nadie debe difundir lo ocurrido. Los oficiales aceptan justo cuando llega el carruaje para trasladar a Salomón al templo. Unos meses después, un visitante inesperado llega a la farmacia del mundo paralelo. Es el ahora obispo principal Salomón. Eleonore y Charlotte se sorprenden, pero él aparece con una caja de dulces como muestra de gratitud. Explica que ascendió en la jerarquía para proteger al prota y eliminar cualquier rumor sobre el niño sin sombra. La presencia de una fuerte escolta deja en claro, sin embargo, que su lealtad no excluye cierta severidad hacia los enemigos de Pharma.
Mientras Charlotte disfruta de los dulces y Blanche aparece invitando a su hermano a salir de compras, en la trastienda ocurre algo trascendental. Salomón entrega al prota la Panacrabdos, un tesoro sagrado del templo. Cuando el prota la toma, la varita brilla con luz divina, como si lo hubiera elegido. Eleonore intenta sostenerla, pero resbala de sus manos. Salomón concluye que solo una entidad divina puede portarla. El prota sonríe, jugando un poco con el misterio de su identidad. Antes de marcharse, Salomón asegura que el templo no intervendrá en su labor. No puede prometer lo mismo respecto a quienes atentaron contra la farmacia, pero le da un talismán capaz de proyectar una sombra y ocultar su naturaleza divina. El prota, aliviado, afirma que solo desea caminar junto a su familia y amigos, como uno más. Más tarde, mientras pasea con Blanche por la capital, escucha a farmacéuticos plebeyos quejarse. Por culpa de las acusaciones de herejía, no pueden vender sus productos, aunque la gente común los necesite. Preocupado, el prota decide fundar un gremio de compuestos para apoyar a los pequeños boticarios. Medique acepta sumarse, y con la ayuda de Cédric Luneau en los trámites, el plan comienza a tomar forma. Esa misma noche, un farmacéutico plebeyo llamado Jan Alain Gavin sufre en silencio. Su hija está gravemente enferma, y él no encuentra manera de salvarla. La farmacia del mundo paralelo seguía prosperando, pero aquel éxito tenía un precio. El gremio de farmacéuticos se desplomaba cada vez más. Los rumores corrían como pólvora y Verón, consumido por la envidia, no dejaba de culpar al prota por cada desgracia. Incluso llegó a circular la historia de que había enviado un caballo con los ojos vendados para desacreditar a la farmacia. En ese ambiente hostil, un hombre llamado Pierre luchaba por encontrar ayuda para su hija enferma, Marie. Desesperado, intentó acudir a un médico de la ciudad, pero la oficina estaba cerrada. Fue entonces cuando el destino intervino. El prota pasaba por allí y le ofreció su ayuda. Aunque dudó al principio, Pierre terminó aceptando, acompañado por Charlotte, que se preparó de inmediato. Entraron a la farmacia por la puerta trasera, lo que Pierre interpretó como una humillación por ser plebeyo. Sin embargo, pronto entendió la verdad. No era discriminación, sino precaución. Le pidieron que usara una máscara de tela para evitar contagios, ya que su hija podría portar una enfermedad infecciosa. Cada detalle sorprendía más a Pierre, sobre todo cuando vio al prota hablar con precisión sobre dosis, peso y síntomas. Tras un rápido examen, el diagnóstico fue claro: influenza. El prota explicó todo de manera sencilla para no abrumarlo y le entregó medicinas que ayudarían a bajar la fiebre de Marie. Esa misma noche, la pequeña mostró una mejoría evidente y pudo salir de la farmacia caminando. El prota, antes de despedirlos, le aseguró a Pierre que, si su hija empeoraba, podía llamar a los guardias y él acudiría sin importar la hora. El costo del tratamiento fue bajo, pues, como dijo el prota, los niños merecen atención especial. De camino a casa, Pierre reflexionó. Comprendió por qué el gremio estaba perdiendo terreno. Jamás podrían igualar la entrega, el conocimiento y la humanidad de la nueva farmacia. Mientras tomaba nota sobre el tratamiento, su esposa se inquietó al saber que habían acudido a la farmacia del mundo paralelo. Pierre, sin embargo, estaba maravillado con el prota. Soñaba con que, aunque fuera una pizca de ese conocimiento, pudiera ayudarlo en su propio negocio. Pero también lloraba, consciente de que sin un cambio, nunca podría proteger a su familia. En la siguiente reunión del gremio, Pierre contó lo sucedido. Verón lo tomó como una traición y le recordó que ni siquiera había podido salvar a su propio hijo. Pierre, cansado de tanto egoísmo, lo enfrentó públicamente y pidió a los demás que abrieran los ojos. Sin embargo, Verón no escuchó y lo expulsó sin piedad. Humillado y abatido, Pierre regresó a su tienda, solo para encontrarla destrozada. Fue entonces cuando se topó con el prota, quien se sorprendió al descubrir que Pierre manejaba su propia farmacia. El hombre confesó que pensaba abandonar el país para empezar de nuevo en otra tierra, pero el prota tenía mejores planes. Acababa de obtener el permiso de la reina para fundar el gremio de farmacias de compuestos. Con una sonrisa, le ofreció a Pierre unirse a él. Incapaz de contener las lágrimas, Pierre aceptó entre sollozos. Pasó el tiempo y Pierre se preparó para reabrir bajo un nuevo nombre: Dawn Pharmacy. Los nervios lo consumían, hasta que su hija Marie le dedicó unas dulces palabras de aliento. Armado de valor, abrió la puerta. Para su sorpresa, una multitud lo esperaba, ansiosa por recibir sus servicios.
Con lágrimas corriendo por su rostro, Pierre dio la bienvenida a cada uno de los clientes, orgulloso de un nuevo comienzo. En una noche inquieta, Bruno de Médicis soñó con la desgracia de Camus de Sade, un recuerdo que lo dejó turbado. Al despertar, trató de disimular, asegurando que no era importante, aunque el prota notó la angustia en su mirada. Poco después, Simon entregó una carta de Paye de Médicis, lo que puso nerviosa a Blanche, pues esperaba su visita, aunque se había retrasado. Tras el desayuno, Bruno mandó llamar al prota a su oficina. Allí le habló sobre la próxima feria de San Fleuve, que se celebraría al mes siguiente y reuniría a comerciantes de todo el mundo. Sin embargo, las noticias eran alarmantes. En la colonia de Ponte Island, del reino de Nether, había estallado una epidemia. Los investigadores que intentaron recolectar muestras murieron poco después, y ahora varios barcos mercantes con cargamento de la isla se dirigían hacia Marseille, único puerto de acceso. El prota pidió examinar las muestras, pero supo que habían sido incineradas para evitar riesgos. Afortunadamente, la carta de Paye explicaba que antes de sellar el laboratorio, se habían hecho bocetos al microscopio, usando precisamente el modelo que el prota había inventado. Bruno aceptó entregarle copias. Mientras tanto, en el palacio, la reina Elizabeth presidía a su consejo. Con orgullo, hablaban de cómo la salud del país había mejorado gracias a la Parallel World Pharmacy y al gremio de farmacias de compuestos. Incluso se mencionó la posibilidad de recompensar al prota con el título de archiduque, aunque decidieron posponerlo por su juventud. Elizabeth, en silencio, meditaba en cómo aquel joven estaba poseído por un ser de gran poder y en su deseo de brindarle libertad para usarlo en beneficio del reino. De vuelta en la farmacia, el prota discutió con Eleonore Bonnefoy la gravedad del asunto. La feria no podía cancelarse, y quedaban apenas 2 semanas. En ese momento, Charlotte Sawyer le entregó una nota con los bocetos. Al revisarlos, el prota confirmó lo que temía. La epidemia era la peste negra. Sin perder tiempo, él y Eleonore enviaron a los miembros del gremio hacia Marseille para coordinar con el gobernador Adam y establecer estaciones de cuarentena. Luego, el prota habló con Bruno, quien recordó que la última gran plaga semejante había ocurrido más de 210 años atrás. Admirado, escuchó los planes de su hijo: prevención mediante cuarentenas, distribución de medicamentos y uso de levofloxacina. Bruno reconoció que era demasiado para una sola persona, así que se unió a ellos para informar directamente a la reina. Frente a Elizabeth, el prota explicó la magnitud del peligro y pidió medidas urgentes: limitar la entrada de comerciantes, inspeccionar cargas en las puertas y ordenar a toda la población eliminar pulgas y roedores, además de hervir su ropa. La reina, firme, aceptó de inmediato. Para ella era deber proteger a su imperio y a cada súbdito. Pronto, las estaciones de cuarentena fueron instaladas. Pierre, usando un microscopio compuesto diseñado por el prota, supervisó los controles. Informó que ya se habían preparado 1000 dosis del medicamento. El prota se sintió aliviado y reiteró que todo infectado debía ser tratado sin distinción alguna. Mientras la feria se desarrollaba bajo estricta vigilancia, Elizabeth recibía informes. Los ministros confirmaban que no había rumores de enfermedad entre la población, que Salomón y la iglesia estaban listos para colaborar y que reinaba la calma. La reina respiró tranquila, convencida de que no debía permitir el caos que haría ver a su nación débil. Con todo preparado, el prota y Eleonore partieron hacia Marseille para reforzar la inspección de cargas. En la capital, Charlotte y Cédric Luneau se quedaron a cargo, despidiéndose de ellos con buenos deseos. Pero, lejos de allí, en medio de una ciudad muerta, un espíritu maligno comenzaba a vagar, trayendo consigo un presagio oscuro. En la ciudad costera de Marseille, los estudiantes de Eleonore Bonnefoy trabajaban sin descanso para controlar el puerto. Bajo su supervisión, los barcos se mantenían alejados hasta pasar una inspección rigurosa. El esfuerzo parecía dar frutos cuando el prota llegó con Eleonore para comenzar las revisiones. En el primer barco no hallaron rastro de peste negra, aunque el prota detectó algo distinto. Varios marineros padecían escorbuto, una señal de la dura vida en alta mar. Sin embargo, los nobles comerciantes, cegados por la impaciencia y la avaricia, comenzaron a perder la calma. Entre insultos, lanzaron mercancías directamente al bote donde se encontraba el prota. Antes de que Eleonore pudiera reaccionar, el estruendo de disparos de cañón silenció la revuelta. Eran advertencias lanzadas por la flota Scarlet, bajo el mando del comodoro Jean Alain Gavin. El prota se alegró al verlo, mientras Jean,
Con una sonrisa, expresó su deseo de volver a visitar la Parallel World Pharmacy. Con la tensión disipándose, todos aprovecharon un breve descanso, confiados en que la situación estaba bajo control. Pero la calma fue efímera. El gobernador Adam entró apresurado con noticias alarmantes. Un barco, incapaz de esperar, había atracado en Statcht Village para contrabandear su carga. Los rumores decían que la población estaba huyendo y que la gente moría rápidamente. El prota decidió marchar personalmente, pese a las protestas de Eleonore. Le confió la supervisión del puerto y partió montado en el Panacrabdos. El vuelo fue turbulento. Casi chocó contra un ave y atravesó un árbol en su carrera por llegar lo más pronto posible. Al arribar a Statcht, se encontró con un escenario desolador. Aldeanos aterrados huían de sus hogares, acusando al prota de haberlos maldecido. Pero él no vaciló. Con un gesto, levantó una barrera de hielo alrededor del pueblo, asegurando que no escaparía la enfermedad y prometiendo que estaba allí para salvarlos, no para condenarlos. El prota organizó de inmediato a la población en 3 grupos: los gravemente enfermos, los que presentaban síntomas leves y los aún no infectados. Sin perder un segundo, comenzó a tratar a los enfermos, aplicando su conocimiento y sus medicamentos. Pronto llegó al improvisado hospital, donde los casos más graves agonizaban, y allí centró sus esfuerzos. Mientras tanto, en los mares de Marseille, el comodoro Jan y su flota localizaron el barco que había contrabandeado en Statcht. Al abordarlo, descubrieron con horror que toda la tripulación estaba muerta. Con el rostro sombrío, Jan no tuvo otra opción. Ordenó abrir fuego contra el navío, hundiéndolo para impedir que la peste se propagara más allá de la costa. En la Academia Imperial, la profesora Louise Casper lleva años dedicada a sus estudios microscópicos. A pesar de su experiencia y pasión por la investigación, siente el peso de la indiferencia de sus colegas. Está cerca de jubilarse, y los demás la ven como una académica cuya época ya pasó. Louise lo sabe bien, pero en el fondo lo único que desea es que alguien continúe con el trabajo de toda su vida. Entre experimentos, observaciones y apuntes meticulosos, acaricia la esperanza de que un sucesor pueda dar fruto a sus esfuerzos. Sus pensamientos se ven interrumpidos cuando la llaman con urgencia a la oficina del presidente de la academia. Mientras tanto, en Statcht Village, el prota entra en el hospital improvisado. El ambiente está cargado. El aire huele a hierbas, desinfectantes rudimentarios y al miedo de los pacientes. Allí encuentra a varios miembros de la iglesia, vestidos con las inquietantes máscaras de médico de la peste, largas y con forma de pico. El prota comienza a examinar a los pacientes. Descubre que algunos de ellos pueden salvarse con la levofloxacina, pero no todos tienen la misma suerte. Una persona ya ha fallecido y otro hombre solo padece un resfriado común. Con firmeza, el prota reorganiza las filas de enfermos. Al paciente con resfriado lo traslada al sector de infectados, le proporciona ropa limpia y le ordena pasar un periodo de aislamiento para asegurarse de que no sea un portador oculto. Luego, utilizando el Panacrabdos, acelera la recuperación de los casos más graves. En la academia, Bruno de Médicis conversa con el profesor Casper. Hablan de los microorganismos y del hallazgo de un medicamento especial que puede detener la peste negra. El anciano profesor se siente abrumado, pues su vida ha girado en torno a ese tipo de estudios, y ver cómo esas diminutas criaturas pueden ser tanto la causa como la solución de una tragedia tan grande lo llena de respeto y asombro. De regreso en Statcht, el prota debe dar una noticia difícil. Algunos pacientes no sobrevivieron. Sin embargo, el farmacéutico jefe de la ciudad agradece que al menos varios se hayan salvado gracias a su intervención. El prota, pragmático, ordena que todos los habitantes permanezcan en cuarentena por 2 semanas. Es imperativo erradicar pulgas y roedores, principales portadores de la plaga. Si alguien necesitaba abandonar la ciudad, primero debía asegurarse de eliminar a esos animales. Con esas medidas, espera contener el brote. El prota parte rumbo a la capital, volando veloz en el Panacrabdos. Durante el trayecto, se topa con una escena inquietante. La carga sospechosa ha sido incinerada, pero alrededor hay trabajadores atados, llenos de rabia y temor. Al examinarlos, confirma lo peor. Están infectados con la peste negra. Entre ellos, descubre que una caja con ardillas blancas fue liberada, provocando la infección de 24 trabajadores y 5 caballeros sagrados. Esta revelación sacude incluso a la iglesia, pues la implicación de los caballeros en un bioterrorismo tan atroz resulta alarmante. El prota, fiel a sus principios, decide tratar a todos los enfermos,
dejando que la iglesia se encargue después de juzgar sus crímenes. Bruno recibe el informe sobre el ataque y lo comunica con urgencia a la reina Elizabeth. La situación amenaza con desbordarse. Mientras tanto, en la capital, Charlotte Sawyer reparte máscaras de protección entre la población, intentando frenar la propagación. En paralelo, Pierre analiza muestras recién llegadas. Sus manos tiemblan cuando identifica con certeza la peste negra bajo el microscopio. Corriendo sin aliento, se dirige a la puerta 6 para dar la alarma. Pero ya es tarde. Los caballeros sagrados liberan a las ardillas infectadas dentro de la ciudad. La alarma retumba, los guardias reaccionan de inmediato, y en las sombras, Camus de Sade observa con frialdad y anticipación, como si todo hubiera ocurrido según lo planeado. La noticia del ataque bioterrorista llega con rapidez a la reina Elizabeth, quien recibe el informe con el ceño fruncido, consciente de la magnitud de la amenaza. A su lado, Bruno de Médicis agrega un dato inquietante. Todo apunta a que el ataque ha sido orquestado por un viejo conocido de sus años en la academia, Camus de Sade, ahora aliado con el reino de Neder. La revelación estremece a la corte, pues no se trata de un enemigo cualquiera, sino de un hombre brillante que ha dejado que su intelecto se corrompa por la ambición y el rencor. En las calles, el caos amenaza con desbordarse. Los caballeros sagrados, bajo la manipulación de Camus, intentan avanzar, pero el inquisidor Salomón se interpone con resolución. Con un gesto solemne, sella sus artes divinas, despojándolos de su poder. Es en ese momento cuando el prota llega a la escena. La visión lo sacude. Cadáveres, gritos, la marca de la traición en cada rincón de la ciudad. Con el corazón encogido, se entera de que Camus es el cerebro detrás de todo. Por un instante, las alarmas se apagan y la calma parece regresar. Charlotte Sawyer aprovecha para acercarse a la farmacia, con Cédric Luneau siguiéndola de cerca, ambos preocupados por los daños y las personas necesitadas. Sin embargo, la tregua dura poco. Las campanas de alarma vuelven a sonar, más fuertes que nunca, anunciando un nuevo peligro. Entonces ocurre la emboscada. Camus, ya transformado en un espíritu maligno, los ataca por sorpresa. Sus cuchillos atraviesan la carne de Charlotte y Cédric, dejándolos caer gravemente heridos al suelo. El prota y Bruno llegan justo a tiempo para presenciar la escena. Camus, con una sonrisa torcida, se burla del dolor ajeno, mientras sus ojos brillan con un odio antinatural. Bruno no lo duda y se lanza a combatirlo, dispuesto a detener a su antiguo camarada, mientras el prota se arrodilla junto a sus amigos heridos, vertiendo toda su concentración en salvarlos. Sus manos se mueven con precisión, aplicando medicamentos, cerrando heridas y manteniendo la calma en medio del caos. El combate es brutal. Bruno logra resistir durante varios intercambios, pero la corrupción de Camus lo vuelve más poderoso de lo que jamás fue en vida. Finalmente, cuando Camus lanza contra los frascos con sus propios brebajes, el prota los neutraliza con precisión quirúrgica y, con un golpe certero, alcanza a Camus en el rostro. El espíritu maligno retrocede, sorprendido por la fuerza de alguien que no debería ser un guerrero. Blandiendo el Panacrabdos, atraviesa su cuerpo con decisión, acabando con la oscuridad. Camus muere, liberado en un último suspiro de odio. Charlotte, débil y con lágrimas en los ojos, logra incorporarse lo suficiente para abrazar al prota. En Marseille, Eleonore Bonnefoy concluye con éxito la inspección de los barcos. En la capital, el prota continúa desarrollando tratamientos más eficaces, que el recién fundado gremio de farmacias de compuestos distribuye sin descanso. Incluso Verón, antes enemigo abierto, recibe las medicinas. La lucha contra la enfermedad se convierte en un esfuerzo colectivo, donde hasta los más orgullosos deben reconocer la importancia de la ciencia y la cooperación. En la academia, los estudios microscópicos de Louise Casper avanzan con renovada energía. Sus descubrimientos permiten la creación de más medicamentos. Pasados 2 meses, la epidemia llega a su fin. El aire se siente más limpio, las calles más seguras. Para celebrar la victoria sobre la peste y la restauración de la vida cotidiana, se organiza la feria, y la Parallel World Pharmacy abre nuevamente sus puertas. Ese día, la tienda se llena de visitantes agradecidos. Muchos llevan regalos sencillos pero llenos de afecto. Jean-Alain Gavin aparece con una sonrisa franca, Pierre llega acompañado de su familia, y Salomón se acerca con respeto solemne. Charlotte, ya recuperada, da la bienvenida a todos con calidez. El prota observa la escena con una mezcla de cansancio y satisfacción. El peso de la guerra contra la peste queda atrás,
y en su lugar florece la esperanza de un futuro más sano y justo. Y así concluye el resumen de este anime. Espero sinceramente que lo hayas disfrutado. Si fue así, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido para ti. Ahora te dejo con un par de videos que probablemente también te van a interesar. Nos vemos en la próxima.